podemos manejar la Biblia. Yo espero que todos ustedes ya tengan ahí su Biblia y su cuaderno. Al final les voy a dejar algunas preguntas que les voy a pedir que me respondan en los mensajes, ¿verdad? Por inbox, me respondan estas preguntas y haremos nuestro listado de quienes están participando. Es muy interesante. Bien, punto número 1, el curso bíblico lo vamos a estar tomando de este libro. Es una publicación del padre Luis Butera. Se titula Descubriendo las riquezas de Cristo. Y en este libro, pues el primer curso se llama Historia de la Salvación. En esta Historia de la Salvación nosotros vamos a ver del Génesis al Apocalipsis. No en un estudio, por así decirlo, detallado y científico, sino el anuncio querigmático de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues muy sencilla, que el anuncio querigmático de la palabra de Dios es el primer sabor que nosotros tenemos de la palabra de Dios, y después quienes al saborear esta palabra, ¿verdad? Al encontrarnos con Cristo, que es la palabra, quiero después profundizar en un curso de teología, también, si están en México, bueno, aquí los misioneros y servidores de la palabra en nuestras casas, damos cursos de teología, se han establecido en las casas. Es muy interesante ver cómo la gente, muchísima gente tiene deseo de tener acceso a estos cursos, pero lo más importante es el primer encuentro que nosotros tengamos con esta palabra de Dios. Y vamos a comenzar diciendo algunas generalidades de la Biblia, ¿sí? Aquí yo tengo también mi Biblia, ya lo tenemos todo planeado, y vamos a poner algunas cuestiones. Es la Biblia, mi Biblia es la Biblia misionera, y punto número 1, hemos de decir que la palabra Biblia es un vocablo griego, biblos, del griego biblos, que significa libros, ¿sí? Significa libros. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esta definición? Bueno, muy sencillo, que la Biblia no es un solo libro, sino que está constituida por una serie de libros. ¿Cuántos libros? Bueno, vamos a decir, ¿cuántos libros? 73 libros. 73 libros constan en nuestra Biblia católica. Y ahorita vamos a ver algunas variantes, pero en nuestra Biblia tenemos una publicación de 73 libros, ¿correcto? Ahora, estos 73 libros los vamos a tener divididos. Ahora, para efecto de esto, voy a poner así nuestro pizarrón. Nuestros 73 libros están divididos en dos partes, ¿sí? La primera la llamamos Antiguo Testamento, aquí abreviado. La segunda parte, Nuevo Testamento, abreviado, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un total de 46 libros. En el Nuevo tenemos 27. Esto es importante si ustedes están aprendiendo a manejar la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo les diga, vamos a buscar un libro, bueno, vamos a buscar en dónde vamos a buscar, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito de atención en esta parte. Hemos dicho que el Antiguo Testamento, a estos 46 les llamamos libros. Pero mucho ojo, en el Nuevo Testamento, aunque nosotros decimos que tenemos 27 libros, estos los podemos catalogar en 4 evangelios, 21 cartas y propiamente dicho 2 libros. 2 libros que los vamos a poner es Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Esto nos sirve a nosotros, ¿por qué razón? Bueno, pues muy sencillo. Cuando yo les diga a ustedes, vamos a buscar el libro del profeta Isaías, pues nosotros lo vamos a buscar en el Antiguo Testamento.
Pero si yo les digo, bueno, vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, pues en el Nuevo Testamento, ¿no? Si yo les digo el segundo libro de los Macabeos, bueno, pues en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo les digo, vamos a buscar el Evangelio de Juan, ¿dónde? Pues en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, pues en el Nuevo Testamento. Si yo les digo, busquen la carta de San Pablo a los Romanos, pues en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esto es como una primera identificación si nosotros no sabemos cómo manejar nuestra Biblia. Si ya lo sabes hacer, esto te puede servir para que a tu grupo, cuando tú tengas tu grupo que darle Biblia, le puedas enseñar esta parte, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver. La palabra testamento significa, pues lo que para nosotros significa testamento, ¿no? Cuando te dicen, ay, mi abuelita dejó su testamento, bueno, significa riqueza, legado, ¿sí? Un legado, una riqueza que se nos ha dado. Se llama Antiguo Testamento porque se nos dio antes de Cristo, ¿sí? Y se llama Nuevo Testamento porque se dio a partir de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Es el legado antes de Cristo, la riqueza antes de Cristo, la riqueza después de Cristo. Ambos no pueden ser separables. Si bien a veces, para efectos de poder tener una lectura, si nos estamos introduciendo y no sabemos nada, nos ayuda a leer primero los evangelios. Sin embargo, para poder comprender la totalidad de la riqueza de la palabra de Dios, necesitamos tener el contexto de toda la palabra de Dios, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, ahora, ¿qué abarca el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento abarca del Génesis, ¿sí? Del libro del Génesis, que significa al principio, al comienzo. Y en esta parte vamos a ver la parte de la creación y del pecado. Y a partir del pecado, nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento las etapas de la historia de la salvación. ¿Cómo? ¿Las etapas de la historia de la salvación? Sí. La primera etapa en la historia de la salvación fue la época de los patriarcas. ¿Sí? La segunda etapa en la historia de la salvación fue la de los jueces. La tercera, la de los reyes. La cuarta etapa en la historia de la salvación es la de los profetas. Entonces, podríamos nosotros decir, ¿qué contiene el Antiguo Testamento? Bueno, contiene del Génesis, de la creación del pecado, a el mensaje de los profetas. Y vamos a ir desglosando a lo largo de estos cursos bíblicos estas diferentes etapas de la historia de la salvación, a lo que el Concilio Vaticano II le ha llamado la economía de la salvación, y a quienes los especialistas en Biblia le han llamado la revelación paulatina de Dios. ¿Cómo se nos reveló Dios? Poco a poco, poco a poquito. ¿De qué manera? Bueno, primero se nos manifestó en la creación. Caímos en pecado y no nos abandonó, sino que va buscando la manera en que nosotros nos acerquemos a Él. Bien, ¿qué contiene el Nuevo Testamento? Muy interesante. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Bueno, aquí hay un enlace, el último gran profeta, ¿no? Juan el Bautista. Vamos a empezar de Juan el Bautista al libro del Apocalipsis, que significa, ¿verdad?, de los últimos tiempos, ¿verdad? El libro del Apocalipsis, que nos va a presentar el mundo de los últimos tiempos, ¿verdad? Y bien, vamos a caminar así. El centro del Nuevo Testamento va a ser Cristo. A veces voy a abreviar esta palabra con la X, la T y la O. El nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a contener el Nuevo Testamento? Bueno, de Juan el Bautista, el que nos va a anunciar a Cristo, el que nos va a presentar a Cristo, nos va a presentar los evangelios, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo, la vida pública de Cristo,
la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el nacimiento de las primeras comunidades cristianas y también qué es lo que las revelaciones de los últimos tiempos. Muy interesantes. A esto mucha gente le tiene miedo, aunque también hay que decir la mayor parte lo malinterpreta. Y pues, ¿qué les puedo decir? Incluso hay sectas pseudo cristianas que se valen del Apocalipsis para ganar adeptos, ¿no? Para un poquito como intimidar, amenazar y decir, bueno, te conviertes o ya vas a ver que no te vas a salvar, ¿no? Bueno, hemos dado una generalidad, ¿sí? De lo que contiene la Biblia y de lo que vamos a ver en este curso de la historia de la salvación. Ahora bien, punto número 2. ¿Cómo vamos a manejar la Biblia? ¿Cómo se maneja la Biblia? Bueno, ya vimos unas generalidades, ¿sí? Un curso más preciso sobre la Biblia, ahorita es una generalidad querigmática, pero vamos a pasar a otro punto en donde vamos a ver un estudio mucho más detallado de cada libro, que se llama Evangelizar con la Biblia, ¿sí? En ese curso, que será el 6º, nos va a presentar la Biblia paso a paso en la historia, ¿verdad? La Biblia ya de una manera más profunda y más científica. En este momento es un anuncio querigmático. Y ahora vamos a pasar, entonces, ¿cómo manejo mi Biblia? ¿Cómo manejar nuestra Biblia? Muchas veces nosotros nos sentimos intimidados, sobre todo cuando llegan hermanos que no son católicos, y nos dicen a nosotros, no, mire, es que la Biblia dice esto, y busquen tal capítulo y en tal versículo, y ay, pues yo creo que sabe mucho, ¿verdad? Me va a marear, y bueno, por eso es importante que nosotros sepamos cómo manejar nuestra Biblia. Y bueno, vamos a recurrir nuevamente a la gráfica. Imagínense que esta es la Biblia y en esta parte vamos a encontrar el nombre del libro. Aquí, nombre del libro. Aquí vamos a encontrar unos números grandes. En medio del texto vamos a encontrar algunos números grandes. A estos números grandes les vamos a dar el nombre de capítulos. En medio del texto, 2, 3, 4, 5, etc. Vamos a encontrar unos números pequeños a los que les vamos a llamar versículos. ¿Sí? Esto es también muy importante para que nosotros al observar podamos conocer cómo se maneja nuestra Biblia. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, miren, vamos a buscar el libro del Génesis. Regularmente lo vamos a abreviar como GN. Aquí escribí medio raro, ¿verdad? Bueno. Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué quiere decir esto? Voy a buscar el nombre del libro que va a estar arriba, el número grande 2 y el número pequeño 7. Que a la postre va a decir lo siguiente. La próxima vez esperemos contar con algún lector de la Biblia aquí para que nos haga favor de hacer esto y uno pueda dar el curso y alguien tener los textos, ¿verdad? Pero ahorita vamos empezando y bueno, a ver. Génesis 2:7 dice lo siguiente, dice: entonces el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, en este contexto vamos a hacer un pequeño paréntesis. Después de proclamar la palabra de Dios, vamos a decir palabra de Dios. Incluso no vamos a decir leer la Biblia, sino proclamar la palabra, ¿verdad? Hacer una lectura orante de la palabra de Dios, reconociendo que la Biblia no es un periódico, no es un libro más, sino se trata de la palabra de Dios dirigida a los hombres. Por lo tanto, cuando nosotros la leemos en público,
la expresión correcta es decir, proclamar la palabra. Y al final de su lectura vamos a decir esta frase, palabra de Dios, como una afirmación absoluta de que no se trata de la creación de los hombres ni de un mensaje particular, sino de la palabra divina. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Palabra de Dios. Y vamos a responder, te alabamos, Señor. Muy bien, eso dicho sea de paso. Bien, entonces cuando nosotros encontramos que nuestro texto dice Génesis 2:7, vamos a leer el versículo 7, pero vamos a suponer que yo les pusiera 7 al 8, que va a decir que voy a leer 2 versículos. Voy a proclamar en este momento el 7 y el 8, dice: Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, sopló en su nariz, le dio vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, Dios el Señor plantó en un jardín en la región del Edén, en el oriente, y puso allí al hombre para que había formado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando yo digo del 7 al 8, voy a poner un guión corto. El guión corto va a significar al. Vamos a borrar esta parte para seguir poniéndose aquí en contacto, ¿sí? Entonces, si yo digo Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 10, por ejemplo, el guión corto significa al. ¿Correcto? Si yo pusiera Génesis 2, 7 al 10 y pongo un punto, y después de ese punto pongo un número que no es secuencial, sino por ejemplo 20, quiere decir que voy a leer el capítulo 2, versículos del 7 al 10, voy a cortar mi lectura y me voy a trasladar para leer el versículo 20. Entonces, el guión corto significa al. El punto significa y. Y el modo de leer este texto sería Génesis 2, del 7 al 10 y el versículo 20. Pero también hay momentos en donde nosotros hacemos una lectura más larga. Por ejemplo, si yo pusiera Génesis capítulo 2, versículos 24 hasta, voy a poner un guión largo, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar mi Biblia, voy a buscar el Génesis capítulo 2, versículo 24 y me voy a ir de corrido, saltando, ¿verdad? Leyendo hasta el capítulo 3, versículo 3. De modo que el guión grande significa hasta. Y esto nos va a servir a nosotros para encontrar nuestro texto bíblico. El guión corto significa al. El punto significa y. El guión largo significa hasta. Un dato importante para la lectura de nuestra Biblia. Ya hemos dicho cómo se lee la Biblia. Quiero darles un dato más. La Biblia, dijimos, son 73 libros que no se escribieron en una sola sentada, ni son obra de un mismo escritor. Sí son obra de un mismo autor. El autor de la Biblia, ¿quién es? Dios. Dios, Yahvé, nuestro Padre Todopoderoso, en donde habita también el Hijo y el Espíritu. Dios es el autor de la Biblia. Pero la Biblia tiene varios escritores. A esos escritores sagrados les llamamos también agiógrafos, que significa hombres inspirados por el Espíritu, ¿sí? Entonces, esos escritores son los autores sagrados que vivieron en el tiempo en donde fue inspirada esta palabra. Un dato interesante, sumamente interesante. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? Voy a poner esta gráfica.
Espero se entienda un poquito, todo es así como medio movido, pero yo espero estarme explicando, ya ustedes pónganme por ahí si entiendo o no entendí, ¿verdad? Y ya yo más o menos sé. Bien. Se dice que aproximadamente el tiempo en el que se formó la Biblia es un aproximado de 1000 años. Pero la historia del pueblo de Dios no empezó 1000 años atrás de Cristo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí tardó aproximadamente, la Biblia se escribió en un aproximado de 1000 años, ¿sí? 900 años, nada más ni nada menos, antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Y 100 años después de Cristo, el Nuevo Testamento. ¿Sí? También la Biblia no se escribió en un solo idioma. La Biblia pasó por 3 idiomas. Los idiomas de la Biblia son, en orden de cronológico, en hebreo, en arameo y en griego. Son los idiomas de la Biblia. Para profundizar en tiempos específicos, nos va a servir nuestro libro, nuestro curso el sexto curso que nosotros vamos a ver para comprender mejor la Biblia. Entonces, en este momento, esto nos va a dar un panorama, saber estas cuestiones de manera general, nos va a dar un panorama para entender un poquito más la historia de la salvación, ¿sí? En hebreo se escribió el Antiguo Testamento, al menos la mayor parte. En arameo se escribieron algunos fragmentos del Evangelio. Se dice que el idioma que habló nuestro Señor Jesucristo fue el arameo, ¿sí? Entonces Cristo habla el arameo, se escribe sobre todo el Evangelio de Marcos, que se piensa que fue el primer evangelio, se escribe en arameo y en griego. Las cartas paulinas y los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, fueron ya más bien escritos en griego, ¿sí? Entonces, estos son los 3 idiomas de la Biblia. Nos sirve a nosotros también para después comprender un poquito más el mensaje de la palabra de Dios, y ya se los va a ir revelando un poco a poco por qué. Bien. Ahora, otra vez, de manera un poquito rápida, vamos a ver cómo llegó la Biblia hasta nosotros. Es un punto interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que la Biblia alcanzó hasta nosotros? Bien, ¿quién hizo la Biblia? Bien, vamos a irnos al siglo IV después de Cristo, al siglo IV después de Cristo, ¿sí? Un papa de la Iglesia Católica. Alguien me está diciendo que por qué escribo al revés, ¿no? Lo que pasa es de que la cámara de mi teléfono, de este teléfono, es la frontal. Entonces, si yo la pongo atrás, ya luego no sé si me veo o no me veo, y ahorita me sirve estar así. Parece como que escribo al revés, ¿verdad? Pero bueno, no, estamos al derecho. Bien, entonces, en el siglo IV después de Cristo estaba el Papa, en su pontificado, del Papa Dámaso. El Papa Dámaso. Este Papa le pidió a un santo, San Jerónimo, que compendiara las escrituras sagradas. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no solamente empezaron a escribir los autores sagrados, sino que también muchos otros autores empezaron a sacar su propia literatura. Por eso también nosotros, si ustedes lo recuerdan, hay libros que se les llama libros apócrifos, ¿no? O que el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de Adán, que el tercer libro o cuarto libro de los Macabeos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
Esto viene precisamente porque la Biblia va a crecer no como un libro único de su tiempo, sino que alrededor va a surgir otra literatura, y el Papa Dámaso sabiamente entendía que era necesario distinguir la sabiduría inspirada por Dios de la sabiduría humana o de aquello que rayaba en la fantasía y que podía ser expresión muchas veces incluso de herejías, ¿no? El Papa Dámaso le pide a San Jerónimo que compendie los libros sagrados, a lo que San Jerónimo se da la tarea de visitar las comunidades cristianas donde se leía la palabra de Dios y de recopilar lo que se va a considerar, lo que se va considerando la palabra inspirada, con algunos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios que utilizó San Jerónimo para decir este libro es de inspiración es, punto número 1, era leído dentro de la comunidad. O sea, el Espíritu Santo lo había mantenido en una lectura constante, en una reflexión constante. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque esos libros eran parte de la vida de la comunidad, formaban parte de las lecturas litúrgicas en el pueblo de Dios, y toda la vida se habían considerado inspiración. Aquellas palabras que se habían preservado en la comunidad pasaron a considerarse también palabra inspirada. Otro criterio también fue su permanencia en el tiempo. Al ser palabra de Dios, no es una palabra que se apaga fácilmente, es una palabra que permanece porque es una palabra viva, como vamos a ver a continuación. Entonces, entre esos criterios de San Jerónimo va a compendiar estos 73 libros que son una petición del Papa Dámaso. Después, y fíjense y pongan atención, porque en este punto vale mucho la pena que nosotros consideremos el valor que tiene que nosotros como católicos estudiemos las Sagradas Escrituras. En el siglo XII, esta palabra de Dios ya compendiada por San Jerónimo, y que dio lugar a una Biblia a la que se le llamó la Vulgata Latina, porque fue la primera vez que todos los libros de la Biblia, en los 3 idiomas que ya hemos dicho, hebreo, arameo y griego, se pusieron juntos, pero además se tradujeron a la lengua de ese tiempo, y la lengua común de ese tiempo era el latín. Por eso a esa primera traducción de la Biblia se le llamó Vulgata Latina. Después, aquí estamos en el siglo IV, ¿verdad? Y del siglo IV, cuando se compendia la Biblia, cuando se juntan los 73 libros de la Biblia, vamos a pasar al siglo XII, en donde un monje llamado Esteban Langton, que hizo su apostolado entre Inglaterra y Francia, él, un consagrado, él dijo, bueno, ¿por qué no dividimos por capítulos, por episodios largos, para que cuando estemos buscando algún texto tengamos ya una referencia? Y empieza la división de la Biblia en capítulos por Esteban Langton. Se dice que él no concluyó la separación de la Biblia por capítulos. Imagínense ustedes, era toda una odisea, ¿no? Primero, porque para su tiempo pues, no había modo de tener un registro, todo era, todavía era copista, todo era por medio de la escritura, y se lanzan a hacer esta gran obra de separar por episodios. Entonces se dice que él no terminó este trabajo, pero lo terminaron otros monjes que concluyen y presentan ya la Biblia dividida en capítulos. Bien, en el siglo XIV al siglo XV aproximadamente, se empieza a dividir la Biblia en versículos. ¿Quiénes dividieron la Biblia en versículos? Nuevamente, alguien que fue un monje, que se llama Santos Pagnini. Se piensa que es
Santo Spagnini, un monje primero, después lo invitaron a ser obispo, lo promovieron para ser obispo, muy amante de las Sagradas Escrituras, un gran predicador de las Sagradas Escrituras. Él dice, bueno, ¿por qué no dividimos la Biblia en oraciones, en pequeños fragmentos, para que encontremos más rápidamente aquellos textos que queremos nosotros compartir, meditar y reflexionar? Y se da la tarea de sugerir primero y de colaborar un poco en la división en versículos, ¿sí? De tal manera que la Biblia, entonces dijimos, se reunieron los libros a petición de un papa, la compendió y la tradujo por primera vez a un idioma universal, San Jerónimo. La divide en capítulos, San Esteban Lanton, monje católico. La divide en versículos, Santo Spagnini, que también dirige este trabajo, monje y obispo también, católico. Y ojo, y mucha atención. Siglo XVI. Siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI? En el siglo XVI se da la llamada Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, nuestros amigos luteranos, calvinistas, seguidores de Zwinglio y de todos esos personajes que se rebelaron contra la Iglesia, que muchos dirán que tienen razón, otros dirán que la Iglesia tuvo la culpa porque tenía sus barbaridades. Bien, podemos justificar todo eso. Sin embargo, no podemos negar que la Biblia, la palabra de Dios, es un trabajo católico. Y toda Biblia, aún la Biblia que tienen los hermanos protestantes, es católica. Porque a ellos llegó esa Biblia gracias a un trabajo de siglos de la Iglesia católica. De esta iglesia a la que ofenden, a la que patean, a la que humillan en sus comentarios. Gracias a esta Biblia, nuestros hermanos protestantes, gracias a esta iglesia, nuestros hermanos protestantes tienen la Biblia. Les guste o no les guste, la Biblia es católica. Y toda Biblia, aún la de ellos, es una Biblia católica. Y vamos a ver otra cosa interesante. Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que esta Biblia, e incluso la de ellos, ¿verdad?, porque, es que tu Biblia y la mía es la misma. Habría que ver, ¿verdad? Pero en términos primeros se supone que sí. Se supone que sí. Pero vamos a ver nosotros por qué es importantísimo, que nosotros tengamos en nuestras manos una Biblia católica, así, con todas las letras. Bien, que pasan los testigos de Jehová, que pasó alguien, te regaló una Biblia y ¡ay, qué bien, qué bueno! Perfecto, pero tienes que ver que sea una Biblia confiable, porque nosotros sabemos que muchos de ellos ya no toman los libros originales, no toman los textos originales para traducir la Biblia. Una cosa que nuestra Iglesia Católica sí hace. La Iglesia tiene muchos errores. En nuestra Iglesia Católica hay muchas fallas, porque donde está el ser humano hay miseria, hay corrupción, y no lo podemos negar. Pero esta iglesia es la de Cristo. Esta iglesia no es una iglesia, esta es la iglesia. Es más, el calificativo para nuestros hermanos es secta. Duele. Y un papa nos llegó a decir, no les digan sectas, díganles hermanos. Bien, son nuestros hermanos. Alguien todavía nos dijo más, son nuestros hermanos esperados. Bien, perfecto, les podemos llamar el nombre que quieran. Pero el sentido real, ¿verdad?, históricamente, culturalmente, todos los que se han desprendido de la Iglesia Católica y se han llevado nuestra Biblia son sectas. Y nosotros no somos una iglesia, somos la iglesia. Y esto nos tiene que comprometer todavía más a vivir en un espíritu constante de conversión y a conocer lo que creemos. Eso es muy, muy, muy importantísimo. Bien,
Hemos dicho que leer la Biblia bien es importante, pero no hay que leer todas las Biblias, hay que reconocer una Biblia católica, porque si tú lees una Biblia católica, te voy a decir que si tú lees una Biblia católica, ha pasado por varios censores. O sea, no es que alguien le vino la puntada y dijo, oye, estaría bien que nosotros publicáramos una Biblia, ¿verdad? Para venderla y que nos vaya bien. No, no es así. Cuando una comunidad, como los seguidores de la palabra, como los paulinos, como los benedictinos, otra comunidad, quiere sacar su Biblia, primero tiene que pasar por unas aprobaciones, por unos censores, ¿sí? Primero tiene que hacer un trabajo tomado de los libros originales, tiene que traducirlo, tiene que pasar con un primer censor, llevarlo al obispo, y el obispo tiene que armar una comisión de especialistas en Biblia a las que les va a decir, mira, aquí tenemos este grupo de personas que quieren publicar una Biblia, revisa que su traducción esté bien hecha. Y ese grupo de especialistas, muchos de ellos que han estudiado en Roma y que saben y conocen el hebreo, el arameo y el griego, revisan varias veces y pueden llegar a corregir o bien a complementar, perfeccionando el trabajo que se les ha presentado. Después de que estos hacen ese primer censor, se llama censores, pasan por ese primer censor, muy probablemente el obispo les diga, mira, tienes mi aprobación, pero ve con X obispo y dile que también te la revise. Y puede ser que nos pasen por varios medios. E incluso muchas comunidades, y por ejemplo el caso de los paulinos, ellos directamente se fueron a Roma y pidieron que allá los censores de su Biblia, que es la Biblia latinoamericana, fueran específicamente romanos, ¿no? O sea, no pasaron por diócesis, se fueron directamente. Como el caso de la Biblia de Jerusalén también, que es muy confiable, porque primero, bueno, ¿cómo sabemos que viene de los originales? Bueno, quienes la hicieron trabajan con los escritos originales y pasaron por censores de Roma. Entonces, cuando nosotros tenemos una Biblia católica en nuestras manos, es mucho más confiable y mucho más seguro que el mensaje que estamos leyendo sea el inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo reconocemos una Biblia católica? Punto número uno. Primero, por la cantidad de libros. Los libros tienen que ser 73. Nuestros hermanos protestantes se quedan solo con 66. De tarea, les voy a pedir que los que van a tomar este curso y van a querer su reconocimiento, investiguenlo. Es muy sencillo. Yo se los voy a decir también en el próximo tema, pero es muy importante que me investiguen los 7 libros que no ponen nuestros hermanos protestantes, ¿sí? Y en otro apartado, en otro momento les diremos por qué le retiran 7 libros. No hay un fundamento claro, pero vamos a dar ese fundamento. Punto número 2. En nuestra Biblia, en las primeras páginas, tenemos que encontrar una inscripción que diga Nihil obstat. Que quiere decir no hay obstáculo. No hay obstáculo para que se imprima. Y también tiene que decir esta orden en latín, imprimatur, que quiere decir puede imprimirse, ¿sí? Entonces, y esto viene en las primeras páginas de nuestra Biblia. Voy a ponerles el ejemplo de la Biblia misionera. Si ustedes tienen otra Biblia, pueden checar que tenga estos datos. Vamos a nuestra Biblia misionera. Aquí la tenemos. Y en las primeras páginas de esta nuestra Biblia misionera, nos vamos a encontrar con que dice aquí, nihil obstat. ¿Qué quiere decir? No hay obstáculo para su impresión. Y aquí tenemos un imprimatur. ¿Qué quiere decir? Puede imprimirse. Bueno, ahora, otro
punto característico es que toda Biblia católica tiene que tener sello y firma de un obispo. En este caso, la Biblia misionera nos la autorizó el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien hace una presentación de la Biblia y quien también le pone su firma y su sello, aceptando y promoviendo que esta Biblia sea leída de manera confiable. Muy importante, no leemos cualquier Biblia, hay que leer una Biblia católica. Y cuando nuestros hermanos lleguen y nos digan, es que la Biblia y tu Biblia y mi Biblia es la misma, decirle, a ver, espérate, ¿tiene la autorización de un obispo? No. Pues primeramente no es la misma, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacaste tú tu traducción, la mía sí tiene su traducción. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué leer la Biblia en el siglo XXI. ¿Por qué leer la Biblia en el siglo XXI? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido leer la palabra de Dios a estas alturas del partido? Cuando vemos que el mundo ha evolucionado tanto, ¿verdad? Cuando vemos que todo es pasajero, que todas las cosas duran muy poquito. ¿Tiene sentido leer la Biblia? Sí, absolutamente sí. Esta Biblia, este libro, el más traducido, el más vendido, el más comprado, el más leído, etcétera, lo es porque es palabra divina. Hay personas que se acercan a la Biblia para encontrar datos científicos. Bueno, algo encontrarán y seguramente lo que más van a encontrar van a ser contradicciones. Hay quienes estudian la Biblia para encontrar datos cronológicos y al empezar a leer la Biblia se pierden, ¿verdad? ¿Y cómo, verdad? Porque la Biblia no tiene una secuencia cronológica como quisiéramos encontrarla. Hay quienes se acercan a la Biblia para leerla de modo curioso. A ver dónde dice que, a ver si es cierto. ¿Y cómo? ¿Será que sí en 7 días? No, porque Dios no puede crear, el mundo no se pudo haber creado en 7 días. Eso no es posible. Ay, no, porque es que dice que Gedeón detuvo el día y eso es imposible porque no se puede detener el sol. Hay quienes lo quieren ver de manera curiosa y tampoco van a encontrar el mensaje que tiene la palabra de Dios. ¿Quiénes van a encontrar el mensaje que tiene la palabra de Dios? Bueno, vamos a encontrar este mensaje, la gente que se acerque a leer la palabra de Dios con este factor, fe, y queriendo escuchar en ella una palabra divina, muy importante, una palabra divina, no palabras humanas, sino divinas. Y te voy a invitar para que ya en este contexto busques al profeta Isaías en el capítulo 55. Estoy escribiendo más feo de lo que comúnmente escribo, pero ustedes perdonarán. Versículos 10 al 11. A ver, rapidísimo sus Biblias. Isaías 55, 10 al 11. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Si yo digo libro del profeta Isaías, ¿dónde lo vas a buscar? En el Antiguo Testamento, porque es un libro. Bien, aquí tengo mi Biblia y ahora voy a buscar rapidísimamente entre los profetas al profeta Isaías en el capítulo 55, los versículos 10 al 11, y te lo voy a leer. Tú lo puedes leer también en tu Biblia. Dice así: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producir la semilla para sembrar y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hermosísimo. Fíjense, la palabra habla de sí misma, dice, como baja la lluvia y la nieve. Fíjense, estos dos factores. La palabra de Dios se compara a sí misma, o es comparada por el profeta Isaías en dos cosas. Uno, dice, la palabra es como la lluvia. La palabra es como la nieve. Número 1, qué ejemplo tan noble. La palabra de Dios es como la lluvia, que cuando desciende hace que los campos germinen.
hace que la tierra produzca, hace que los hombres tengan comida y tengan bebida. El agua es una bendición. Pero también es como la nieve. Y la nieve tiene una función muy importante en la tierra, y es la de purificar la tierra. Los paisajes más hermosos que nosotros conocemos en el mundo y en la naturaleza son aquellos paisajes que pasan por estas estaciones en donde hay momentos en donde cae nieve y otros momentos en donde llega la primavera y hace reverdecer todo de manera muy hermosa. La gente que vive en Chile o en muchas partes de Estados Unidos no nos dejará mentir, ¿verdad? En aquellos lugares donde llega a caer nieve, después van a ser los lugares donde mejor florezca y mejor produzca la tierra. La palabra de Dios dice, es como la lluvia que hace crecer, pero es como la nieve que hace purificar. Y eso ya nos da un panorama muy hermoso de lo que la palabra de Dios puede hacer en ti y en mí. Porque la palabra de Dios quiere llegar a nosotros para dar frutos. Tú y yo tenemos que dar frutos. No es posible que vengamos a esta vida para no hacer nada. O que vengamos a esta vida para vivir insatisfechos, envidiosos, enajenados en vicios, corrompidos en un montón de cuestiones del mundo. No es posible. Tú y yo nacimos para algo, nacimos para dar fruto, y tenemos que preguntarnos qué fruto tenemos que dar. Para mí ha sido una experiencia maravillosa esto de venir viendo a estos papas, ¿no? A mí me ha tocado de Juan Pablo II para acá, santos todos, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, estos hombres que después de los 70 años la iglesia los llama a ser parte de una sede y tienen que aprender idiomas y tienen que evolucionar, ¿verdad? Entonces es gente que da frutos, pero viene dando frutos de toda la vida. Ahora yo veo a mi fundador, al padre Luis Butera, un hombre ya de más de 80 y tantos años, ¿verdad? Dando frutos. Tengo un tema, quiero escribir sobre esto. Escribí un canto, a ver quién, venga fulano, venga fulana para que le ponga música. Es un hombre excelente, un hombre que después de los 80 años sigue dando frutos. Muchas veces tú y yo, después de cierta edad, pensamos que ya no tenemos nada que hacer. Y que, ya vienen otros, ya es mamá, ya. ¿Cuántos años tiene? 39. Y ya piensa que ya la vida se le fue. No, en la vida tenemos que estar dando frutos siempre. Tenemos que evolucionar. A mí me tocó hacer mis tareas en máquinas de escribir, ¿verdad? Equivocarme y volverlas a hacer y estas cosas. Y cuando vino la computadora, le digo, pues ¿y ahora cómo se hace? ¿Y cómo le picas? Y si lo descompongo, ¿qué hago? ¿Verdad? Y estas cosas. Pero hay que evolucionar. Si queremos dar frutos, tenemos que evolucionar. Y evolucionar significa salir de nuestra miseria, de nuestros vicios, de nuestras perversiones. Adelántate, camina, avanza. Como la lluvia, como la tierra que da fruto, como la tierra que se purifica. ¿Y saben cómo se logra? Escuchando la palabra de Dios. Hay gente que no tiene idea del sentido de su vida porque no conoce la palabra de Dios. Yo estoy segura de eso. Hay gente que está deprimida porque no ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Hay gente que vive sin dar frutos, envidiando a otros, enojado con la vida, frustrado porque le ha ido mal en la feria, pero porque no ha escuchado la palabra de Dios. Porque escúchalo bien, cuando escuchamos la palabra de Dios, hasta nuestras miserias, hasta nuestros fracasos, hasta nuestras caídas, tienen una razón de ser. Y es muy importante que lo entendamos. Y esto no nos lo hace entender el psicólogo, A esta reflexión no se llega después de estudiar una carrera en la universidad. A esta reflexión se llega después de haber escuchado la palabra de Dios. Que como la lluvia, que como la nieve nos cae, y llega un momento en el que dices, no, oye, a ver, espérate, yo no puedo vivir con esta tristeza. Cuestiónate si te sientes envidioso, si te sientes frustrado, si te sientes desanimado, si te estás quejando de todo. A ver, espérate, ¿no será que me está faltando dar frutos? Oye, ¿no será que tanta miseria me viene a mí por no estar escuchando la palabra de Dios? Para eso es este curso. Para eso es este curso de la palabra de Dios. Porque en primer lugar hemos de entender la palabra de Dios no de un modo científico, sino de la palabra de Dios dirigida al hombre. ¿Con qué objetivo? Que el hombre viva. Porque la idea de Dios y la gloria de Dios es que el hombre viva.
no que sobreviva. Dios no es así. Dios no nos llama a la supervivencia como los animales. Dios nos llama a la vivencia, a vivir, a disfrutar. Y esto se entiende cuando amamos, cuando escuchamos su palabra. Ahora les invito a otra parte. Busquen la carta a los Hebreos. Si es carta, está en el Nuevo Testamento. A ver, vamos a ponernos ahí la pila. Miren ustedes, Hebreos 4, 12. Muchos de ustedes ya han escuchado este texto y muchos no. Quiero que lo escuchemos juntos. Voy a proclamarlo. Dice así: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Somete a juicio nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué hermoso texto, pero también qué fuerte. No nos dice que la palabra de Dios es como un pétalo de rosa que te acaricia la piel, ¿no? No es como miel sobre las hojuelas. No. Es como una espada de doble filo. Muy interesante. En ese tiempo en el que se escribió en la carta a los Hebreos, el arma más letal contra una persona era la espada. Y una espada, dice, de doble filo. Una espada que muchos han querido decir, bueno, no solamente era una espada así y acá, ¿verdad? De arriba y de abajo, sino una espada en 4 picos. En 4 picos, una espada que al penetrar lastimaba, desangraba y llevaba a la muerte. Ahora, fíjate tú, la palabra de Dios se parece a una espada de doble filo. O sea, la palabra de Dios no es algo suave y tranquilito, ¿eh? Aquellos predicadores que le soban el lomo a la gente, ¿verdad? No está bien, no está bien. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar una palabra de Dios que es una palabra fuerte, una palabra como una espada, una palabra que nos sacude, incluso nos lastima, incluso nos incomoda, ¿sí? Y si la palabra de Dios a ti no te incomoda y no te provoca afectaciones, pues entonces no será la palabra de Dios. A lo mejor te están sobando el lomo, ¿eh? Y también aquellos pastores, aquellos sacerdotes que predican así, como blandito, así, como buena onda, así como que, y la idea que muchos hemos tenido, a los jóvenes, háblenles en su idioma, digan las cosas, la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios es una espada, pero también hay que decirlo, la palabra de Dios no es vulgar, la palabra de Dios no se puede manipular para ofender y para lastimar, pero sí es una palabra fuerte. Es una palabra que al penetrar, dice, penetra como la espada hasta los tuétanos. Dice, incluso sondea nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y purifica. Es una palabra fuerte, dice la palabra de Dios. Es una espada de doble filo. Se da cuenta y penetra nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Queridos hermanos, vamos a quedarnos con esta parte. Se nos ha ido el tiempo, son 9:45. Yo ni cuenta me había llevado, ¿verdad? Pero miren ustedes, yo los invito aquí para que el miércoles sigan con nosotros en este anuncio de la palabra de Dios. Un anuncio carismático y hermoso. Hermanos, si el mundo de hoy escuchara la palabra de Dios, no habría guerras. Porque la guerra de Siria es muy lamentable y tenemos que seguir arrodillándonos y pidiéndole a Dios y humillándonos y haciendo sacrificios y haciendo ayuno. Lo tenemos que hacer. Yo les invito mañana a los que puedan hacer ayuno, acompáñenos en el ayuno por Siria. Pero el mundo no está perdiendo gente solamente ahí. En México, lamentablemente, tenemos 30,000 personas ejecutadas en 6 años. En México tenemos más de 20,000 personas desaparecidas. En México cruzan un montón de migrantes que muchos no llegan a donde tienen que llegar. En México hay trata de personas.
En México hay miles y miles de abortos. Una sangre muda, derramada en el piso. La vida tratada como basura. La guerra nos la han hecho en todos lados. Y hemos dejado que nos hagan la guerra porque hemos alejado nuestra vida de la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a pedirle a Dios, hermanos. Yo les invito a que el miércoles no se pierdan este curso. El día de mañana solamente el rosario, pero el miércoles el rosario y el curso. Y ojalá podamos seguir aquí. Les dejo su tarea para los que van a inscribirse al curso, ¿verdad? Les voy a dejar primera pregunta. Me van a decir qué significa la palabra Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Número 2. ¿En cuántos años aproximadamente se formó la Biblia? ¿En cuántos años aproximadamente se formó la Biblia? Número 3. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Respondan esas 3 preguntas en el correo, en esta página, Horario Evangelizando, y yo voy a entender, los que revisamos los mensajes, vamos a entender que se han inscrito a este curso los que nos han respondido estas 3 preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo también los quiero mucho. A mí cuando me tratan así en la calle, yo soy un poquito penosa. A veces me preguntan cómo me animo a hacer estas cosas. Bueno, porque quiero anunciar la palabra de Dios. Yo estoy convencida de que cuanto más personas conozcamos la palabra de Dios, mejor va a ser este mundo. Así que les agradezco que estén con nosotros. Pues les invitamos para que sigan invitando a otros a esta página y deja que Dios ilumine tu vida.